Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Hace algunos días, el mexicano Nazón Joaquín García fue sentenciado a 16 años con 8 meses de prisión, tras declararse culpable el viernes pasado de 3 de los 19 cargos que enfrentaba en una corte de Estados Unidos, la mayoría relacionados con el abuso sexual a menores. Joaquín García es considerado el apóstol de Jesucristo, que los podía llevar a la salvación, y la iglesia que encabeza fue fundada por su abuelo en el año de 1926. Tiene alrededor de 5 millones de seguidores por todo el mundo. La Iglesia de Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, o simplemente llamada la luz del mundo, es una organización religiosa presente en 58 países y con más de 15,000 templos, cuya sede se ubica en la colonia La Hermosa Provincia, al oriente de aquí de la ciudad de Guadalajara. Como les dije, fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín González, quien murió en el año de 1964 y fue sustituido por su hijo, Samuel Joaquín Flores, hasta su muerte en el año 2014. Ahí tomó las riendas Nazón Joaquín García, hijo quinto de ese fundador. La Luz del Mundo fue creada en el contexto de la Guerra Cristera, cuando el presidente Plutarco Elías Calles promovió una legislación para regular las actividades religiosas y de acuerdo con sus creencias. Ellos son la restauración de la primitiva iglesia cristiana, misma que existió en el siglo I, fundada por nuestro Señor Jesucristo, y tiene la misión de anunciar a todas las personas el mensaje de la salvación espiritual. La iglesia predica el evangelio cristiano e instruye a todos sus miembros en los altos valores, como es la paz y el amor de Dios, así como la fraternidad y el respeto a sus semejantes. Sus miembros se rigen por 3 tipos de principios: principios religiosos, morales y civiles, los cuales son de carácter orientativo y no violentan los derechos de ningún ser humano. Aarón Joaquín adquirió 2 hectáreas al oriente de la ciudad de Guadalajara para fundar una comunidad alrededor de toda su iglesia, fundando La Hermosa Provincia, colonia que se ha convertido en una de las atracciones turísticas en el estado durante las fechas de fiestas. El templo tiene salones que pueden ser recorridos por todos los visitantes y fue construido entre 1983 y 1991 y es considerado el más grande de América Latina. Mide 83 metros de altura y tiene una capacidad para albergar hasta 15,000 personas, todas sentadas. La iglesia ha tratado de cultivar una imagen de trabajo duro y apego a la ley de México, en donde tiene algunos 1.8 millones de feligreses. Sus miembros varones suelen usar traje de vestir, su cabello corto, y las mujeres cubren su pelo con un velo y usan vestidos bastante recatados. Sergio Mesa vivió toda su vida como miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero cuando decidió abandonarla, vivió el repudio de su familia. Moisés Padilla fue secuestrado, torturado e incluso intentaron asesinarlo cuando denunció los abusos que se viven en esta que es una secta y no una iglesia. Elsa Flores fue testigo de diversas violaciones a menores de edad, y estos son algunos de los testimonios de las víctimas que han roto el silencio y ponen frente al espectador los horrores que han vivido. La violencia hacia las personas que pertenecíamos a la Luz del Mundo se convierte en una cultura que tiene casi 100 años. Una cultura llena de abuso sexual, emocional, psicológico, espiritual. De todas las maneras posibles que el ser humano puede ser violentado. Esto comienza con el líder, los obispos. Ellos repiten estos abusos y se convierten
en una cultura del silencio. A la mujer primero la sexualizan, después la violentan. Esto es una delincuencia organizada. Eso dijo Xóchitl Martín, quien junto con su esposo, Sarín Guzmán, fueron los primeros en denunciar a Nazón Joaquín García, líder de esta secta, ante las autoridades de Estados Unidos y por diversos delitos más, como el abuso sexual. Por increíble que parezca, estos sucesos han sucedido desde hace casi 100 años, a palabras de Carmen Larios, que señaló que un líder religioso, así como su descendencia, han convencido a toda la gente de que es el Dios mismo aquí en la tierra, dando pie a un caso de manipulación, violencia, fraude, incluso abuso infantil. Estamos muy agradecidos con todas las personas que nos han contado sus testimonios y que fueron víctimas, y que se pueden encontrar de primera mano por todo el internet. Algunas mujeres de la Iglesia de la Luz del Mundo han roto el silencio. Desde que dejé la secta en la que yo nací, la Luz del Mundo, y empecé junto con mi hermana a hablar de nuestras experiencias, así como de los abusos sistemáticos que como mujeres vivimos ahí. He leído que muchas hermanas que siguen dentro dicen que nosotras somos libres y que nadie nos obliga a estar ahí y hacer lo que hacíamos. Esos discursos me recuerdan la época en la que yo repetí las mismas palabras vacías y ensayadas, así como dictadas por un hombre desde el púlpito que decía ser el mismísimo apóstol de Jesucristo y que decía amarnos. Esas palabras suyas que ignoraban nuestras historias, las de las mujeres con las que yo crecí y las de otras, miles que nunca vi, pero que sé que hoy, por el trabajo que estamos haciendo, han salido y tienen la oportunidad de conocer y de compartir la tragedia que vivimos. Este discurso es un intento de callarnos a todas las que hoy nos atrevemos a contar lo que vivimos dentro de la Luz del Mundo en manos de los agresores, que saben que son intocables casi, que se ocultan en el silencio y son cómplices de los ministros y pastores que cubren sus actos violentos en contra de sus esposas, de sus hijas, de sus hermanas, en contra de Cristo. Agresores que usan la culpa y el amor que se le inculca a ese líder, al hombre más importante del universo según la Iglesia, y manipulan a todas las hermanas diciéndoles: si denuncias, serás una tristeza para el apóstol. Mejor pídele a Dios que te ayude. Y así una vez más, les hacen creer una y otra vez a estas niñas y a estas mujeres que el silencio encubre los golpes, las violaciones, los matrimonios forzados, la explotación laboral, económica y muchas cosas más. Ese es el precio que tienes que pagar por la felicidad invaluable de un ungido de Dios y de su propia salvación. La Luz del Mundo fue fundada en Guadalajara, Jalisco, como les dije. Quien introdujo esta secta a nuestras vidas fue nuestra tatarabuela. Contaba que ella estaba lavando en el río y que le llamaron la atención un par de señoras que mientras estaban platicando decían: hermana. Ella era una morenita y la otra era muy blanca. Mi abuela les preguntó: ¿en verdad son hermanas? Es que la verdad no se parecen nada. Ellas les respondieron que eran hermanas, pero hermanas en Cristo y que pertenecían a una iglesia. Así invitaron a mi tatarabuela y mi tatarabuela decidió ir. Apenas era un cuartito con bancas, hechas de trozos de madera y unos baldes que la sostenían. En ese lugar, ella sintió que podía refugiarse y encontrar un propósito, quizás encontrar a Dios. Pero no se imaginó que sería el comienzo de lo que serían 5 generaciones, y contando, de hijos, nietos y bisnietos, todos nacidos en una secta, y que hasta el día de hoy en su mayoría siguen dentro. Cuando naces en un grupo de alto control, es difícil que logres reconocer las violaciones que has vivido. Nosotras vivimos experiencias de abuso que tardamos muchísimo tiempo en poder nombrar.
desde el hombre de 22 años que me hizo grooming. Grooming es cuando alguien trata de seducirte a través de internet. Justo cuando yo acababa de cumplir 15 años para que fuera su novia, y me empezó a tratar mal, cuando no lo dejé tocarme. Nunca lo conté porque todos dijeron que yo era la que lo estaba provocando. Me daba terror lo que diría si yo les confesaba que lo dejé besarme. La culpa que ponen sobre ti desde que eres una niña afecta de manera muy grave, incluso la manera en cómo tú vives tus experiencias con hombres durante toda tu vida. Y recuerdo que esa frase que decía mi papá: el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Su voz me daba vueltas en la cabeza durante años porque yo dejé que él pensara que yo quería eso, que yo quería que me tocara, y que no era su culpa, que era mi culpa y que Dios lo sabía. Por años dejé que ese pensamiento me consumiera, que me hiciera sentir sucia y que me quitara el sueño, porque entre el dolor, el rechazo que cualquier adolescente puede experimentar, estaba también la confusión. Sí, fue mi culpa. Era lo que yo pensaba. Porque de verdad se siente tan injusto. Porque me siento usada. Hoy ya tengo 29 años y sé cómo operan las relaciones de alto poder entre un adulto y una niña, y entiendo cómo funciona el acoso. Comprendo que mi experiencia fue posible, al igual que las de muchas otras personas. Todo por esta cultura de la pedofilia, que está tan arraigada en esta secta, porque esto no es una religión, es una secta. Y no se cuenta, ni se platica, ni se cuestiona. Permiten que hombres adultos acortejen niñas de 12, de 14 años, y aún así pueden llegar a ser directores del coro, obreros, incluso hasta ministros. Y ministros respetados, incuestionables y sin mancha en su récord cristiano. Cada relación romántica que tienes dentro de la secta te deja una marca, si eres mujer. Una marca que permite la existencia de una duda entre todos los miembros y esa cualidad que pueden comentar cuando les plazca a todos los hombres, la de la pureza. Tu valor es cuestionable y todo depende de lo que los otros hayan inventado o hayan escuchado. Quizás te vieron caminando con un muchacho en la plaza y dijeron: se dieron el brazo. Tómales una foto, dile al encargado: esa niña anda de fácil y debemos reportarlo. Te marcan con una letra escarlata y te tachan de impura. Te castigan con habladurías, chismes e historias llenas de mentiras. Todo para poder juzgarte libremente y humillarte y esperar el momento exacto en que puedan utilizar tus errores como armas para castigarte, y ese castigo viene cuando tú decides casarte. Ahí en ese momento empieza el juicio, así como los cuestionamientos sobre tu virginidad, si te tocó, si fue el único, si mereces un vestido blanco, y la honra de casarte en el templo, o si fallaste en algo y te toca que oren por ti en una sala o en la cochera de tu casa. Si tus hijos serán simiente santa o simiente de pecado, si se merecen el cielo o pases directamente al infierno. Este tipo de discursos misóginos llevan a las mujeres a sufrir incontables abusos, y no solamente esos que los ministros ejercen sobre ellas cuando las acusan de no ser puras o suficientemente fieles, sino también esas opresiones que viven dentro de tu matrimonio. La culpa es una herramienta perfecta para que el abusador pueda manipularte y que tú lo permitas, sin chistar ni cuestionar el porqué. Al final, es tu normalidad porque vives en un mundo aparte. No importa cuántas veces pidas ayuda o alces la voz, siempre tú vas a ser la culpable. Culpable si te golpean, culpable si te engañan, culpable si te gritan, culpable si te violan. Si tocan a tus hijos o a tus hijas, siempre va a ser tu culpa, porque no importa cuántas veces llores frente al ministro, desesperada, porque no soportas más vivir de esa manera. No importa cuántas lágrimas derrames en el piso de mármol de esa iglesia magnífica, o cuántas obras tengas.
No hay respuesta nunca jamás. No hay manera de liberarte, porque Él tiene el poder sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu alma, y no te suelta. En esa religión, el matrimonio es para siempre. Lo que Dios une no lo separa el hombre, no lo separa la violencia, no lo separa el abuso, no lo separa el dolor. Y si algún día los dejas, si tú decides irte, estás mal, delante de los ojos del Creador, y estás condenándote a ti y a todos tus hijos a una vida de vergüenza y una eternidad de sufrimiento. Muchas personas se quedan, tristemente por el miedo a desobedecer, porque eso es más fuerte que el deseo de libertad. Romper ese código de silencio no fue fácil. Fui educada entre las mujeres y solamente nos decían: mira y calla, o ciega, sorda y muda. Frases que por generaciones se repitieron en toda mi familia y que dejan una enseñanza no solo de sumisión y secretismo, sino de complicidad ante las injusticias que se presencian, pero jamás se nombran. Me tomó mucho tiempo darme cuenta que en mi realidad estaba creada para que nuestro silencio se siguiera perpetuando y se siguiera con toda la violencia y se repitieran patrones que nos lastimaban a todas, y las experiencias que contamos, tanto las nuestras como las de otras mujeres, son las que están cambiando el rumbo de esta historia. Esas historias en las que nosotros éramos lo menos importante. Nosotras éramos las pecadoras, las sucias. Esa historia que busca cubrirnos de pies a cabeza. Que no quieren que se rompa el silencio y nos quieren ver con miedo y con culpa. Esa historia que nos dice: eres libre, pero al mismo tiempo nos quita y nos limita. Y esa historia que hoy ya no seguiremos permitiendo. Ustedes deciden si es la luz del mundo o la oscuridad del mundo. Esta historia la quise compartir con ustedes, y si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.